Vamos a continuar viendo los ciclos en JavaScript. Nuevamente vamos a crear un archivo dentro de la carpeta JS y le vamos a colocar ciclos.js. Este archivo lo vamos a importar en el index.html en reemplazo de funciones. Ciclos.js. Control S y ya tenemos nuestro archivo aquí abierto, ciclos.js. El primer ciclo, o también llamado loop en inglés, es una estructura de control repetitiva. Va a ser el ciclo for. Para este vamos a escribir for, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llave, ¿sí? Dentro del for lo que vamos a escribir es una variable, pero esta variable no la podemos hacer con const, porque recordemos que const es un tipo de variable, o más bien una constante que no puede ser modificada. Entonces, como en el ciclo, este valor de esta variable siempre va a cambiar, porque se va a ir incrementando. Entonces no nos sirve const, sino que aquí tenemos que utilizar var o let, pero para que seamos más prácticos con lo nuevo, entonces vamos a utilizar let. Vamos a llamarla i. Esto puede ser, la variable puede ser a, puede ser b, puede ser j. Muchos tutoriales que ustedes van a encontrar está con i. Vamos a dejarlo con i, pero no tiene que ser así. Esta variable va a iniciar con un valor de 0. Lo que estoy diciendo aquí es let i es igual a 0. La variable i inicia en 0, punto y coma. Después i va a ser mientras que i sea menor que 10. Aquí está el condicional. Mientras que i sea menor que 10, punto y coma, pues i se va a ir incrementando en 1. ¿Sí? Esto que estoy escribiendo aquí no es más que, lo voy a hacer por aquí abajito, decir, es lo mismo que decir que i es igual a i más 1. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, solamente que se puede escribir i más más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, i más más. Dentro del for vamos a escribir, por ejemplo, console.log y vamos a escribir i. Control S. Vamos a sacar la consola en el navegador con F12. Cerramos esta y le damos aquí en console, y como vemos tenemos los números del 0, que es donde inicia el ciclo for, hasta el 9. ¿Y por qué no coge el 10? Porque cuando ella entra primero y vale 0, en este momento, como 0 es menor que 10, entonces entra a la estructura dentro de las llaves e imprime el 0, pero después se devuelve y se incrementa en 1, ¿sí? Con este i más más. Entonces ya i no valdría 0, sino que valdría 1, y 1 sigue siendo menor que 10, entonces vuelve y entra, pero así lo va a hacer con el 2, el 3, se va a incrementar 4, 5, y cuando llegue a 10, ¿qué va a pasar? Y en este momento toma el valor de 10, y entonces pasa a evaluar la condición. ¿10 es menor que 10? No, porque 10 es igual a 10, no menor que 10. Entonces ahí ya no se incrementa y por lo tanto no entra el ciclo. Entonces eso quiere decir que el 10 lo evalúa, pero no lo imprime. Si queremos que imprima el 10, debemos agregar el menor igual. Control S y ahí sí me imprime el 10. Ahora, ¿qué podemos hacer como para jugar un poquito con este tema de los ciclos? Vamos a evaluar una condición dentro del for. Miren que estoy dentro de las llaves del for. Escribo un if y que voy a evaluar aquí. Mientras que i sea igual, 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 es decir, en valor y en tipo de variable, que sea numérica y que efectivamente sea el valor de 5, por ejemplo. Entonces yo voy a imprimir aquí en consola, console.log, imprimo el número 5, por poner un ejemplo. Control S e imprimo el número 5. ¿Sí? Vamos a dejar el console. Vamos a escribir también por aquí afuera un console.log y vamos a concatenar un texto que le voy a colocar número y lo concateno con más, con i. Control S y nótese que imprime exactamente los mismos números, solo que cuando llega el 5
saca esto, imprimo el valor de 5, se viene evaluando el 0, el 1, cuando llega a 5, entonces ahí sí se cumple este condicional, entonces imprime este en el 5 y sigue escribiendo los números, pero nótese que aquí lo repite. Para esto vamos a agregar el continue. Y cerramos con punto y coma, que es una función de JavaScript que nos permite saltar, ¿sí? Continuar el loop. Entonces vamos a darle control S y nótese que ahora sí imprime lo que está dentro del condicional, pero no repite el número 5. ¿Sí? Otra función también importante, vamos a escribir aquí if y vamos a evaluar cuando i sea igual a 7. Entonces aquí vamos a hacer un console.log y vamos a pasar un texto que diga para la ejecución del ciclo, ¿sí? Y cómo la vamos a parar después de la consola, no antes, vamos a escribir break y le damos control S y nótese que imprime el 5, pero en el 7, cuando llega al 7 dice para la ejecución del ciclo y miren que ya nos sigue imprimiendo el 8, el 9 y el 10. Ahora vamos a ver el ciclo while. Entonces vamos a seleccionar todo esto, Shift Alt A para comentar y vamos con el ciclo while. Para esto, antes de empezar con el ciclo while, nuevamente creamos una variable con let, le vamos a poner a, esta variable va a ser igual a 0 y ya escribimos la estructura del while con la palabra reservada while, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Dentro del while es donde vamos a evaluar la condición, mientras a, en este caso, sea menor, y pongámosle el igual de una vez para que coja el 10, sea menor o igual a 10, entonces vamos a hacer un console.log y vamos a escribir número y lo concatenamos ya no con i sino con a. Y muy importante, esto es muy importante, el incrementador ya no va aquí dentro de los paréntesis sino que va dentro del while, pero sí debe ir un incrementador porque de lo contrario vamos a provocar un loop infinito y eso hará que nuestro navegador se bloquee. Entonces vamos a darle a más punto y coma, vamos a darle control S y como vemos ya tenemos en pantalla exactamente lo mismo que habíamos obtenido con el ciclo for. ¿Sí? Miren que funciona de la misma manera en este caso. Algunos dicen y leen unos foros pues por regla general, por la experiencia en la práctica, que el for se utiliza cuando tengamos claridad sobre cuál va a ser la cantidad de veces que queremos que se repita. Si sabemos que necesitamos llegar a 500, a 1000, a 200. Y cuando no sepamos, sino que debamos recibirlo por un parámetro o algo. Pero no siempre es, aunque es una regla general, no siempre tiene que ser así, ¿sí? Sino que cada cual, de acuerdo al proyecto en el que esté trabajando, debe determinarlo. Entonces, ¿qué pasa si en este momento yo, por ejemplo, escribo 11? 11 no es menor ni es igual a 10, porque es mayor. Control S, nunca se va a ejecutar, es decir, llega, lee el while, evalúa esta condición, como ve que no se cumple, entonces nunca entra a esta parte, nunca entra a esta parte. ¿Por qué es importante entender eso? Porque vamos a ver a continuación el ciclo do while, que es muy parecido a este, pero con una particularidad. Shift Alt A para comentar y vamos con el ciclo do while. Y lo que vamos a hacer aquí es crear nuevamente una variable, esta vez la voy a llamar C, es igual a 100 y vamos a escribir la estructura del do con la palabra reservada do, abrimos, cerramos llaves dentro o aquí escribimos while y abre y cierra paréntesis. Vamos a escribir la condición mientras que C sea menor a 10, menor o igual, entonces vamos a escribir aquí esto, console.log número concatenado con C, que es la variable, ¿sí? Y también debe llevar el incrementador C++. Entonces
Aquí vamos a ver un caso particular y es que primero, y esto por regla general en el ciclo do while, como en este no pasa, por ejemplo, si la condición no se cumple, nunca entra aquí ni siquiera una vez, pero en este siempre, por regla general, así no se cumpla la condición, va a ejecutar aunque sea una vez lo que está en el do, aunque sea una vez, ¿sí? Yo voy a escribir, por ejemplo, aquí 0 y vamos a darle control S y vemos que obtenemos exactamente el mismo resultado que con el while y con el for, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo hago que esta condición no se cumpla? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues incrementando la variable aquí por encima de 10 para que esto ya no se cumpla. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, 15. 15 no es ni menor ni igual a 10, por lo tanto esto no se cumpliría, pero así no se cumpla, nótese que va a imprimir, aunque sea esta línea de código, una sola vez, es decir, va a entrar al bucle una sola vez, así no se cumpla la condición, y eso no pasa en el while normal, ¿sí? Solo en el do while. Control S, y miren, imprimió una sola vez, a pesar de que este número es mayor que este, entonces esta condición no se cumple. Esa es la particularidad del ciclo do while. Ahora veremos cómo recorrer arreglos con el ciclo for. Vamos a seleccionar todo esto, Shift Alt A, y en la parte de abajo vamos a crear con const un arreglo de colores. Y yo le voy a asignar diferentes valores. Le voy a colocar amarillo, le voy a colocar verde, azul y rojo, ¿sí? Recuerden que los arreglos empiezan en 0, entonces si preguntan cuál es el valor 1 del arreglo sería verde, cuál es el valor 2 sería el azul, porque cuál es el valor 0, amarillo. Es decir, no empiezan en 1 sino en 0, eso ya lo habíamos visto en un video anterior. Ya tenemos nuestro arreglo y ahora vamos a crear la estructura for. Dentro del for vamos a crear una variable, yo la voy a llamar let a es igual a 0, va a iniciar esta variable en 0. Y como recorremos este arreglo de colores, sencillo, escribimos colores, ya no escribimos mientras que a sea menor que, perdón, escribimos a sea menor que colores, es decir, el nombre del arreglo que tenemos aquí. Y aquí viene algo importante, que es la palabra reservada length, que es longitud. La longitud de este arreglo, como vemos, tiene una longitud de 0, 1, 2, 3, ¿sí? 4 valores, pero empiezan en 0. Entonces, mientras que la variable a sea menor que colores.length, punto y coma, vamos a incrementar la variable a en 1. Y ya dentro del ciclo, lo que vamos a hacer es, inicialmente les voy a mostrar algo. Cómo imprimimos aquí la variable a, para que salga solo el número, ¿sí? Control S, y ¿qué es lo que obtenemos? 0, 1, 2, 3, pero eso no es lo que queremos. Lo estamos logrando porque estamos imprimiendo A, y A va a tomar valores numéricos, 0, después se va a incrementar, va a ser 1, después se va a incrementar 2, y después 3, ¿sí? Para obtener los 4 valores. Pero queremos es pasar los valores del arreglo, ¿sí? Y eso lo podemos hacer muy fácilmente escribiendo aquí colores y entre corchetes A, para obtener el índice de cada uno de los valores de ese arreglo. Entonces vamos a darle control S y ya obtenemos amarillo, verde, azul, rojo, ¿sí? Miren qué sencillo, con un ciclo for podemos recorrer todos estos arreglos. Les voy a enseñar otra forma. Vamos a comentar eso, Shift Alt A, de recorrer este arreglo, y es con el ciclo for each. Para eso tenemos que llamar por su nombre al arreglo, entonces vamos a escribir aquí colores, tal cual está escrito aquí, punto for each, así como está escrito, con estructura camello, la E en mayúscula, y lo que vamos a hacer aquí es abrir, cerrar paréntesis y punto y coma. Dentro de los paréntesis
vamos a escribir una función anónima. Una función anónima, ya lo habíamos mencionado, es una función que se invoca a sí misma. Si no necesito después instanciarla, llamarla, como cuando vimos en el capítulo dedicado a las funciones, sino que simplemente la escribo y ella misma se autollama. Entonces vamos a escribir aquí function y aquí le tengo que pasar un nombre. Vamos a escribir la estructura de la función otra vez para que la tengan clara. Yo tengo esto aquí y vamos a escribir la estructura de la función y ya pasamos a darle los valores. Function, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llave y separamos esto. Ahora sí ya nos quedó. Y en function vamos a colocarle, yo acostumbro colocar también el singular del arreglo. Si aquí es colores, pues sería color, pero usted le puede colocar el valor que sea, ¿sí? Al parámetro. Entonces vamos a colocarle aquí el console y simplemente ya no tenemos que pasar esto, sino solamente, perdón, color, el parámetro que tenemos aquí. Vamos a darle control S y miren que obtenemos el mismo resultado, pero con una estructura mucho más limpia y más rápida de escribir. Ahora vamos a ver los mapas. Shift Alt A. Vamos a comentar esto y lo que vamos a hacer es crear un arreglo de objetos, ¿sí? Vamos a crear con const y vamos a colocarle aquí clientes, va a ser igual y escribimos la estructura del arreglo. La diferencia es que dentro del arreglo vamos a pasar unos valores de objeto y le vamos a colocar id cliente 1 coma nombre 2 puntos y le vamos a colocar aquí Juan, separamos este con coma y copiamos la línea para escribir otro valor, ¿sí? Y el id en cliente va a ser 2, el nombre va a ser Michael, nuevamente nos quedamos con otro valor, va a ser el 3 y Johan. Muy bien, este ya no lleva punto y coma porque es el último. Hasta aquí creamos un arreglo de objetos y ahora vamos a utilizar el que escribimos aquí, el for each. Entonces const, vamos a escribir aquí, quiero extraer los nombres, vamos a crear, ¿qué es lo que nos permite el map? Primero que todo, map. ¿Qué es lo que nos permite el map? Extraer, por ejemplo, los nombres de este arreglo de objetos aparte, en un array aparte. Entonces vamos a escribir const, yo le voy a colocar nombres y va a ser igual a clientes, que es el valor aquí del arreglo, clientes.map, ahí es donde viene la palabra reservada map, paréntesis, punto y coma, y dentro vamos a escribir function, la estructura de una función. Dentro de los paréntesis de la función vamos a escribir el singular, que sería cliente, y ya dentro del for each vamos a escribir return cliente punto nombre. Vamos a acceder aquí a nombre. Muy bien, y por último vamos a hacer un console.log de nombres, pero no en string. Muy bien, vamos a darle control S y vemos que obtenemos aquí un arreglo aparte que nos extrajo solamente los nombres. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo aquí colocara teléfono, 2 puntos y escribo aquí cualquier número, no importa, me traigo este valor con la coma, lo pego aquí y vamos a cambiar aquí otro valor y por último en este y vamos a escribir otro valor aquí cualquiera y ya digo que no quiero traerme los nombres sino cliente.teléfono, ¿sí? O sea, darle control S y noten que me trajo los teléfonos, es decir, lo que me permite el map es extraer
de un arreglo de objetos, un arreglo aparte con los valores que yo quiera. Yo quiero traer los IDs, los nombres y los teléfonos que hayan ahí. Si yo agrego un valor nuevo, igual va a funcionar sin ningún problema. Vamos a ver un ejemplo. Entonces ya tendría que añadir aquí una coma y me copio este. Lo que vamos a hacer aquí es escribir un valor nuevo. Este sería el ID 4. El nombre va a ser, por ejemplo, Carol. Y el teléfono, pongámosle así para que se pueda diferenciar, puros 8. Control S y miren que me lo trajo ahí, ¿sí? Sin tener que modificar nada de este código. Muy bien, vamos a comentar esto con Shift Alt A y nos vamos a devolver y descomentar este valor de aquí. Muy bien, vamos a descomentar también el arreglo de los colores para mostrarles algo en el for each. Ya tenemos aquí nuevamente esto, pero si yo quiero imprimir los índices, paso una coma aquí, perdón, una coma en el color y le coloco index, doy control S y ya voy a utilizar aquí en vez del color en el console.log las plantillas literales que ya lo habíamos visto, que se escriben en mi teclado con AL96, es decir, los backticks o comillas invertidas, que me permiten escribir este código moderno de esta manera. Vamos a escribir aquí index, ¿sí? Para obtener el valor del arreglo, el índice del arreglo, no el valor, perdón, los dos puntos, y vamos a pasarle aquí entre la llave color, le damos control S. Bueno, lo que pasó aquí es que se quedó por fuera del backtick. Vamos a darle control X y lo metemos aquí, que quede dentro de la comilla invertida. Vamos a darle un espacio, pegamos y quitamos este espacio que está sobrando aquí, control S, y miren que ya no solo me imprime el valor, sino también el índice. Otra cosa que podemos hacer es imprimir también el arreglo, pasándole aquí una coma, array, son parámetros que yo le puedo pasar al ciclo for each, y nuevamente me hago un console.log y aquí adentro voy a escribir array, ¿sí? Le voy a dar control S. Bueno, esto está sobrando, aquí hay que escribir solo la palabra array y el cierre de esta de aquí. Ahora sí, control S. Tenemos un error aquí, vamos a ver qué es lo que sucede. Claro, si ya tenemos el cierre aquí, pues esta nos está sobrando, porque aquí abre y esta es la grande que cierra, y aquí dentro se abre otro paréntesis que se está cerrando aquí. Control S y ahora sí ya tenemos, mire, que nos imprime también el arreglo completo en cada uno de los valores, ¿sí? Quería mostrarles que tenemos también acceso a esas opciones. Por último les voy a enseñar el ciclo for end. ¿Sí? Vamos aquí a la parte de abajo y vamos a crear un objeto único. Yo lo voy a llamar auto. Lo declaramos así y vamos a darle unos valores como marca, dos puntos, Ford, coma, modelo. Vamos a colocar aquí 1994 y por último color. Son unos ejemplos pues que yo me he inventado aquí y le vamos a colocar rojo. Y ya este último nos lleva coma. Entonces vamos a utilizar aquí el ciclo for in, pero este se declara como el for, ¿sí? Tal cual lo habíamos hecho ya en el for. La diferencia es que aquí vamos a crear una variable que se va a llamar let i, yo la voy a llamar i, y vamos a escribir in, esto es nuevo, in y auto, ¿sí? In auto, ¿sí? Let i in auto, que es este objeto. Muy bien, ya adentro vamos a escribir un console.log y vamos a escribir usando las plantillas literales, abriendo las comillas invertidas con Alt 96 en mi teclado, y vamos a escribir aquí de la siguiente manera:
i, ¿sí? De momento esto lo que me va a traer es un, bueno, aquí tengo un error, y el error no es propiamente de aquí, sino que se me había quedado esto. Así, vamos a darle control S. Y mire que lo que me está trayendo no es el valor for 1994, sino los campos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Las variables que pueda tener el objeto, marca, modelo, color, ¿sí? Si yo lo que quiero es traer esto para obtener los pares, es decir, marca y for, modelo y 94, color y rojo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es añadir unos 2 puntos. ¿Y cómo accedo yo al valor? Puesto que con i solamente me he traído el campo, pero no el valor. ¿Y cómo accedo yo al valor? Entonces creo lo siguiente. Escribo aquí auto y entre corchetes vamos a escribir y vamos a darle control S y vemos que ahora sí me trae marca, for, modelo, ya como lo hemos visto en pantalla. Muy bien amigos, vamos a dejar aquí todo el capítulo de los ciclos o loops en inglés en JavaScript y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal en youtube.com/render2web, también a mi blog en www.render2web.com, facebook.com/render2web, twitter.com/render2web y en las demás redes sociales como Instagram y Google+.